Vos, Daniel. Pero ahora, ¿qué tenés acá arriba de la mesa? Pero lo que vamos a hacer es entender un poco cómo funciona el COVID-19. Sí, esto lo vamos a dejar un poquitito, vamos a dejar A acá ver. guardadito. Primero Pero vamos lo a... mostramos igual, Ahí porque está, el lo vamos doctor nos va a mostrando. explicar. Ahí está, pero primero sería interesante conocer un poco a este personaje, ¿no? El coronavirus, que es un viejo conocido según la historia y según los científicos que han estudiado su comportamiento y su genética. Así que empezamos ya a ver las primeras placas, por favor. Le pedimos a ver, ahí está. Tenemos mensajes. Bueno, los podemos decir. Qué bueno tenerlos en las mañanas. Soy de Atlántida, la gente acá parece estar de vacaciones, es muy loca la poca conciencia. Esto es una sorpresa para nosotros. Sí, la verdad que sí. Soy trabajador independiente, dice José. ¿Qué solución da el Estado para los que se cortaron todos los trabajos? Buen programa, saludos. Bueno, gracias. Fenomenal. Vamos a ir bueno, a... está buenísimo, ¿sí? Que sigan conectados con nosotros. Muchas Descontracturamos gracias. un poco, pero vamos a ver entonces Mirá qué divino que está, las placas, si podemos... Ahí está. Historia del coronavirus, un viejo conocido. Esa es la realidad, es un viejo conocido. Este personaje no es un personaje nuevo. No. Vamos avanzando. Ese es viejazo. Es viejazo, ahí está. Y así lo dice la historia. Sus ancestros se remontan al siglo IX antes de Cristo. Miren todos, 3300 al 3000, 2800, 2400 antes de Cristo, los distintos tipos de coronavirus que existieron. Seguimos avanzando. Nos venimos un poco más adelante en el tiempo. En el siglo XVIII el coronavirus empieza a identificarse como que está ligado al ser humano y entre 1880 y 1899 nace, no quiere decir que ya la estuviera afectando, pero nace el que después estrechamente se va a comenzar a vincular y a afectar a las personas. Seguimos avanzando en la línea de tiempo. Ya va a aparecer el murciélago. En la década de 50 se identifica el familiar más cercano que en ese momento se llamó OC43, ligado a los murciélagos. Y yo te diría que desde ahí los murciélagos han sido un reservorio importante dentro del reino animal del coronavirus, aunque tampoco con una carga viral muy importante. En la década de 60 se identifica por primera vez en los humanos, en la mucosa de las fosas nasales. Seguimos avanzando y aparece estas dos situaciones que quizás marcaron bastante información en los años pasados. 2002-2004 surgió, recuerdan, el SARS-CoV, síndrome agudo respiratorio grave, y en el 2012 el MERS, síndrome respiratorio de Medio Oriente, ambos también ligados a intermediarios animales, las civetas, los murciélagos también aparecen acá, los camellos también en el caso de Medio Oriente. Vamos a la situación actual. 31 de diciembre pasado surge un brote de congestión o de neumonía atípica de causa desconocida. Esto fue en la ciudad china de Wuhan. El 4 de enero se identifica el nuevo coronavirus y se le llama 2019 nCoV, o sea, 2019 nuevo coronavirus. Esto fue por el Chinese Center for Disease. El 11 de febrero, o sea, un mes después, a ese 2019 nCoV se lo bautiza, y así se llama este nuevo coronavirus, como SARS-CoV-2. SARS, ustedes dirán, pero SARS fue el del 2002. Sí, porque es igual, mantienen en común el 80% de su genética, o sea, prácticamente es el mismo de la otra vez con una ligera variación. Se lo adjudica como responsable de la COVID-19. La COVID-19 es el nombre de la enfermedad que da lugar el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, Coronavirus Infectious Disease 2019. Y terminamos en la pandemia el 11 de marzo, o sea, hace muy poco la OMS la declara pandemia. Unos datitos que está bueno, ahora vamos a ir a entender. Vamos a ver alguna cosita más acá primero. Pero hablamos con el biólogo genetista de la Facultad de Ciencias, sí, Rubén Pérez, y preguntando un poco cómo es el comportamiento de la cepa, ¿no? Le preguntamos, ¿la cepa del primer caso en China es la misma que acá? No, es diferente la cepa en cada país, no es la misma cepa de Uruguay que la de Argentina, que la de Estados Unidos, es una cosa realmente hay una variación que se estima del 2%, y eso es producto de que... de la mutación. Exactamente, tiene una gran capacidad de recombinación en su genoma, y eso determina variaciones que le permiten de alguna forma ir adaptándose a las distintas zonas. Igual eso, por suerte, no tendría gran repercusión en lo que sería la vacuna express que va a surgir. Ni tampoco, ¿no?, en todo ese tema de la reinfección, necesito esas cosas. No, hubo un caso en Japón de un hombre que al parecer se había reinfectado, pero dice que en realidad fue lo que se llama un repunte o repique de la misma infección y no es porque se haya vuelto a infectar. Acá lo tenemos. Esta es la fotito de nuestro amigo, el coronavirus. Acá lo vemos, o sea, corona porque tiene todas esas moléculas que vamos a ver después que son, pero que le dan esa sensación de
de rey, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a la parte práctica, Dale, nos dicen acá rápidamente. Bueno, vamos a simular, esto seguramente muchos ya lo vieron en las redes, porque no estoy inventando nada. Vos conocés el tiempo de televisión, ¿no? Tenemos que ir velozmente. Ahí está, velozmente. Entonces acá tenemos el coronavirus, estas sustancias, estas moléculas que ven acá afuera, estos pinchitos, son glicoproteínas que son la llave que tiene el virus para entrar a las células respiratorias. Vamos a tener una acá un poquito más grande. Entonces, ¿qué ocurre? Viste que los chicos no se ven afectados prácticamente, ¿no? Ayer creo que hay 3 casos en nuestro país que están en la casa, que están bien, y porque los adultos, los contagiaron, pero pueden transmitir. Claro. Entonces, no hay cómo coaptar en ese niño, no hay cómo coaptar este virus. Sí ocurre, por ejemplo, con los adultos mayores o aquellas personas que tienen de alguna manera cierta vulnerabilidad, ¿sí? Sobre todo de inmunosupresión, y ahí sí vemos que esa llave puede en la célula respiratoria anclarse y empezar a trabajar. Fenómeno. Si vemos acá una imagen, si me la pueden poner del aparato respiratorio, que teníamos una fotito, ustedes saben que la vía de entrada puede ser la boca, puede ser a través de la mucosa de la nariz, los ojos, o puede ser también de las mucosas de la conjuntiva. Bueno, si tuviéramos la imagen, ahí el virus entonces entra por cualquiera de esas zonas, transita por la vía respiratoria, faringe, pasamos laringe, tráquea y llega a los pulmones. Y en los pulmones tenemos entre 400 y 700 millones de estas estructuras, que acá la hemos magnificado, que se llaman alvéolos. Acá es donde llega el oxígeno que respiramos, que pasa a la sangre, y de la sangre pasa acá el dióxido de carbono que forma el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Si todos estos virus empiezan a meterse acá adentro, en los alvéolos, en los 400 a 700 millones de alvéolos que tienen los pulmones, ¿qué es lo que ocurre? Se llena, va tapando, genera un aspecto, ahí está, genera un aspecto inflamatorio. Que tenemos que ahí está, se va inflamando, se va inflamando. Entonces, ¿qué ocurre? Esa inflamación lleva a que se produzca esto, se taponea por ese proceso inflamatorio y en consecuencia no cumple con su función, y ahí aparece esa neumonía que puede llegar a tener consecuencias, como todos sabemos, graves en un 5%. Muy clarito.